Este, aquí hay otro, pero ese está resuelto, ¿no? Profesora, buenas noches, disculpe. ¿Podría resolver ese, el que dejó de tarea? Porque me quedó algunas dudas. No sé si en todo caso se resolvió correctamente. Sí, ahorita lo voy a resolver. Lo voy a pasar a la diapositiva para resolverlo, ¿ya? Ahí me Ok, esperan. profesora, gracias. Ese era, profesora. A ver, estamos haciendo por funciones trigonométricas, tendríamos que trabajar, ¿no? A ver, por acá. Acá podemos definir lo siguiente. Por ejemplo, aquí podríamos colocar el ángulo θ. Este es un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces aquí tenemos X. Este es, debería ser una constante al cuadrado, ¿no? Según lo que hemos visto en la teoría. Entonces debería ser raíz de 2, ¿no? Para tener acá X al cuadrado más raíz de 2 al cuadrado va a ser 2 en la hipotenusa, ¿no? Entonces aquí la tangente, por ejemplo, del ángulo es X sobre raíz de 2. Por lo tanto, X es raíz de 2 por la tangente de θ. Y el diferencial de X es la raíz de 2. Y aquí hay que tomar la derivada, ¿no? Que en este caso sería la secante al cuadrado, ¿no? Del ángulo por diferencial del ángulo, ¿no? Ya. Entonces ahí tenemos este diferencial de X. Y bueno, aquí también del mismo triángulo podemos ver una función que corresponda a esta raíz de 2 más X al cuadrado. Por ejemplo, podría decir que la raíz de X al cuadrado más 2 sobre la raíz de 2 es igual a la secante, ¿no? Secante del ángulo, ¿no? Es hipotenusa entre cateto adyacente al ángulo. Es decir, que la raíz de X al cuadrado más 2 es la raíz de 2 por la secante del ángulo. Entonces tenemos acá lo siguiente, ¿no? Tenemos X, no, diferencial de X, y tenemos esto. Esto es lo que necesitamos para poder hacer aquí el cambio de variable. Entonces, esta integral, que es la raíz de X al cuadrado más 2 por diferencial de X, podría escribirla de esta forma, ¿no? Es la raíz de, eso que es raíz de X cuadrado más 2, es la raíz de 2 por la secante del ángulo. Y ese diferencial de X es raíz de 2 por secante al cuadrado del ángulo, por, bueno, diferencial del ángulo, ¿no?
Entonces, en realidad, lo que tengo que trabajar es esto, ¿no? Secante al cuadrado. Secante al cubo sería, ¿no? Que nos va a quedar acá, ¿no? O podríamos escribirlo también como, para poder de una vez trabajar acá, como secante por secante al cuadrado. Para hacer el cambio de variable. Bueno, entonces aquí podría trabajar esta secante como U. Esto puedo considerar U y esto puedo considerar diferencial de B. U es la secante de teta. Diferencial de U es la derivada de la secante. Secante de teta por tangente de teta por diferencial de teta. Diferencial de V viene a ser secante al cuadrado del ángulo por diferencial del ángulo. Y si integro esto, voy a tener la tangente, ¿no? La tangente del ángulo. Entonces aplico la regla. Por acá vamos a recordar. U diferencial de B es el producto de U por B menos la integral de B por diferencial de 1. Entonces voy a aplicar esa regla acá. Aquí tengo que multiplicar de esta forma, ¿no? Aquí sería entonces, a ver, es 2 por la integral de, en realidad es secante al cubo del ángulo, ¿no? Es el producto de U por B, es decir, aquí voy a tener secante del ángulo, secante de teta por tangente de teta, menos la integral de V, dice, ¿no? Que es tangente de teta por diferencial de U, que es secante de teta por tangente de teta, ¿no? Esto por diferencial de teta. 2 veces la integral de la secante al cubo de teta diferencial de teta. Aquí faltó, ¿no? Vamos a adicionarlo acá, ¿eh? Ya está. Es igual a secante de teta por tangente de teta menos, y aquí hay que trabajar en esta integral, ¿no? Podríamos escribirla como tangente al cuadrado de teta por secante de teta, diferencial de teta. Este valor que tenemos acá, esta tangente al cuadrado, a ver, secante de teta por tangente. Hay una propiedad con la secante. Esto se puede escribir como secante al cuadrado de teta menos 1. Por secante de teta, ¿no? Diferencial de teta. Tenemos secante de teta por tangente de teta menos secante al cubo, ¿no? Secante al cubo de teta por diferencial de teta. Menos por menos más la integral de secante de teta, diferencial de teta. Podemos transponer términos. Por acá. Sale largo, profesora. Ah, es un poquito largo. Por eso se lo dejé de tarea, porque sabía que se iban a demorar ahí. Transponiendo términos acá la secante, pasando aquí voy a tener 3. 3 por la integral de la secante al cubo de teta, diferencial de teta, es secante de teta por tangente de teta, más la integral de la secante de teta por diferencial de teta. Ya estamos por terminar. Lo que hay que tomar acá es la integral de la secante, ¿no? ¿Cuánto es la integral de la secante? Es el logaritmo, ¿no? A ver acá.
3 por la integral de secante al cubo de teta, ¿no? Aquí tenemos secante de teta por tangente de teta. Más el logaritmo natural sería, ¿no? De secante de teta más tangente de teta. Ya. Y ahora lo que tendríamos que hacer es pasarlo, ¿no? Aquí. Porque la respuesta debemos dar en función de x cuadrado más 2 o la raíz de x cuadrado más 2, ¿no? Por ejemplo, la secante de teta, acá vamos a colocar igual porque ya no alcanza, ¿no? La secante de teta, si trabajamos en esta parte, ¿no? Acá. Tendría que reemplazar aquí. Acá tenemos la secante de teta, ¿no? Es la raíz de x al cuadrado más 2 sobre la raíz de 2. La tangente de teta también tenemos acá. Es x sobre la raíz de 2, más el logaritmo natural de la secante de teta nuevamente, ¿no? Entonces ahí tenemos raíz de x al cuadrado más 2 sobre la raíz de 2, más la tangente de teta, que es x sobre la raíz de 2. Aquí va a quedar así, ¿no? Esto sería igual a x por la raíz de x al cuadrado más 2 sobre 2. Y acá sería más, a ver, podemos escribir el logaritmo natural. Podemos escribirlo así, ¿no? X más la raíz de x al cuadrado más 2 sobre la raíz de 2. Entonces aquí tenemos un cociente y eso se puede escribir como el logaritmo natural de x más la raíz de x al cuadrado más 2 menos el logaritmo natural de la raíz de 2. Bueno, ahí podemos añadir una constante. Hasta ahí podríamos trabajar. Bueno, el logaritmo natural. Todos tienen algún resultado por ahí, ¿no? Pero hasta ahí podríamos dejarlo. Un poquito largo, ¿no? Ya, entonces a ver si toman nota, ¿no? David, ¿qué ejercicio nos ha enviado? ¿Este que estoy resolviendo ahora? Profesora, buenas noches. No. Sí, esta tarea creo, este ejercicio dejó como tarea, creo, ¿verdad? Sí. Sí, lo que pasa es que no llegué a subirlo a la plataforma de Canvas y le mandé por bandeja. Igual yo le había escrito por WhatsApp, profesora, indicándole que 2 alumnos, había un alumno más que me había pedido eso. A ver, lo voy a ampliar para que lo suban ahora mejor. Ahí al Canvas tienen que subirlo. Hasta las 23:59. Hoy es 10 de mayo, ¿no? Sí. Ahí está.
No se actualizaba. Hay una fecha de entrega. Ah, ya, hasta el 10 de mayo ya. Y ahí lo suben entonces, no hay problema. Bueno, que ya lo resolví. Entonces vamos a continuar. Estamos viendo esto, pero ahora nos toca ver lo que es Kirchhoff, porque es extenso y es el último tema que va a entrar en su examen parcial, ¿ya? Dice, al finalizar la sesión, el estudiante aplica las leyes de Kirchhoff a circuitos eléctricos, ¿no? Vamos a ver las leyes de Kirchhoff, medidores eléctricos, circuitos RC, ejercicios y cierre. Veremos lo que es fuerza electromotriz. Bueno, ya lo hemos visto, vamos a recordar lo que es la fuerza electromotriz, ¿no? Puede ser que encontramos la fuerza electromotriz, por ejemplo, en las baterías, en las fuentes, en las pilas, ¿no? La función de esta fuerza electromotriz es, digamos, aumentar la energía, ¿no? De las partículas que están dentro del circuito, ¿no? Y hemos visto también cómo se puede aplicar la ley de Ohm cuando se tiene un circuito pequeño como este que tenemos acá. Y es un resistor y una fuente o una batería. Y dentro de la batería tiene una resistencia. Esta resistencia es la resistencia interna. Si es cero, la ley de Ohm es el producto solamente de la corriente por el resistor, ¿no? Si es diferente de cero, entonces puedo tener la ley de Ohm de esta forma, ¿no? Producto de la corriente por el resistor más la corriente por la resistencia interna de la batería. O podría escribir también la diferencia de potencial como la fuerza electromotriz menos el producto de la corriente por la resistencia interna. Hemos visto cómo trabajar las conexiones en serie y en paralelo. Y acá tenemos, ¿no? Por ejemplo, cuando son tres resistencias que están conectadas en serie para determinar la resistencia equivalente, sumamos. Y en el caso de la diferencia de potencial, bueno, en cada uno de los casos vamos a tener diferenciales diferentes, ¿no? Potenciales diferentes, ¿no? Tenemos la misma corriente, pero tenemos diferente potencial. Podríamos resumir así, ¿no? Corrientes iguales, voltajes diferentes. Palabras simples, ¿no? Acá, en cambio, sucede lo contrario, ¿no? Acá tenemos corrientes diferentes y voltajes iguales en cada uno de los resistores, ¿no? Para calcular la resistencia equivalente, bueno, acá tenemos, ¿no? 1 sobre RQ, o R equivalente es 1 sobre R1, más 1 sobre R2, más 1 sobre R3. Y acá, R equivalente es R1, más R2, más R3. Una consulta, en el tema de resistores, los colores también van a venir, o sea, van a interferir en algunas operaciones con... No, ese código de colores no, Ajá, no que se tengan... considera. Ah, ya, ok. Para nada, para nada. A ver, una batería de 3 voltios. Una batería de 3 voltios, ¿no? Entonces aquí tengo lo que es la fuerza electromotriz. Una batería de 3 voltios. Eso significa la fuerza electromotriz. Tiene una resistencia de 0,5 ohmios. Y se conecta a una resistencia de carga de 4 ohms. O sea, esta es la resistencia interna, esta es la resistencia del resistor, ¿no? Del circuito. Estoy redundando. ¿Qué corriente se entrega y cuál es la diferencia de potencial terminal, ¿no? Entonces aquí tenemos la conexión. Esta es, ¿no? Una batería y acá un foquito, ¿no? Pero aquí el diagrama sería este, ¿no? Este representa la batería o la pila y este el resistor que está dentro de este foquito. Entonces acá es 4 ohmios
Y acá dice que la batería es de 3 voltios, esta es la fuerza electromotriz, y también dice que la resistencia interna es 0.5. Nos pide calcular la corriente y la diferencia de terminal. Para calcular la corriente, utilizamos la ley de Ohm, dividimos la fuerza electromotriz entre la suma de resistencias. 3 entre 4 más 0,5, y vamos a tener algo como esto, ¿no? 0,665. Y para calcular la diferencia de potencial terminal es la fuerza electromotriz menos el producto de la corriente por la resistencia. Ahí tenemos 3 menos 0,667 por 0,5. 2,67. Y ahí tenemos los dos datos que nos están pidiendo calcular. Circuitos eléctricos. Entonces ahí tenemos un diagrama, ¿no? Un ejemplo. Y vamos a ir definiendo en este circuito algunos términos que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, rama, ¿no? Parte de un circuito que contiene solo un único elemento. Y los nodos a cada extremo del elemento. Entonces ahí tenemos una rama, ¿no? Nodo es un punto de conexión donde coinciden 3 o más elementos eléctricos. Por ejemplo, acá hay un nodo, acá hay otro, ¿no? Tiene que ser 3 o más elementos. 1, 2, 3. Acá también. 1, 2, 3. Malla, cualquier trayectoria cerrada. Cualquier trayectoria cerrada a través del circuito, en la cual ningún nodo se encuentra más de una vez. Por ejemplo, acá, ¿no? Una malla, acá otra malla. A ver, tenemos ahí, ¿no? 3 ramas, 2 nodos, 3 mallas. A ver, acá tenemos 1, 2 y la exterior, ¿no? 3. Nodos 1 y 2. Malla 1, malla 2 y la malla 3. ¿Cómo vamos a representar la corriente? Por ejemplo, acá tenemos un resistor, corriente I. Las cargas se mueven del extremo del potencial alto de un resistor hacia el extremo de potencial bajo. Entonces tendremos que la diferencia de potencial es menos I por R. Y si es al contrario, la diferencia de potencial es el producto de la corriente por R, pero es más, ¿no? Si un resistor se recorre en la dirección opuesta a la corriente. Si una fuente de fuerza electromotriz, ¿no? Suponiendo que tenga una resistencia igual a 0, dice, una resistencia interna igual a 0, es recorrida en la dirección de la fuerza electromotriz, entonces la diferencia de potencial es más E, ¿no? Entonces acá el diferencia de potencial es igual que la fuerza electromotriz. Si una fuente de fuerza electromotriz es recorrida en dirección opuesta a la fuerza electromotriz, ¿no? De positivo a negativo, ¿no? Entonces la diferencia de potencial es menos E. Primera ley. Se fundamenta en el principio de conservación de la carga, ¿no? Entonces, cuando tenemos un nodo, la corriente que entra al nodo debe ser la misma corriente que sale del nodo. Por ejemplo, aquí tenemos un nodo
Acá estamos considerando I1 entrando, I2 y saliendo I3. ¿Cómo debería ser entonces? Tendría esto, ¿no? I1 más I2 es igual a I3. Segunda ley. La suma de los voltajes de los elementos de un circuito en una malla es cero. Entonces acá tengo 4 elementos y la dirección de la corriente en sentido antihorario. Entonces tengo acá, positivo, ¿no? Positivo, digamos la fuerza electromotriz 1, y siguiendo esta dirección, acá sería menos la fuerza electromotriz 2, menos R1 por I y menos R2 por I igual a 0. Y también la regla del nodo, corriente que entra es igual a la suma de la corriente. La suma de la corriente que entra es igual a la suma de la corriente que sale. Y la regla del voltaje, ¿no? La suma de las fuerzas electromotriz es igual a la suma de los productos de la corriente por la resistencia. Por ejemplo, acá estamos sumando ¿no? Estamos sumando acá este valor y este. Bueno, en realidad, como está en sentido contrario, tenemos ahí una diferencia. Y eso es igual a la suma de I por R, ¿no? I por R2 y más I por R1. Malla 1, vamos a analizar la ley de Kirchhoff en la malla 1, que es la malla superior. Tenemos por convención la corriente en esta dirección. Suponga posibles flujos de corriente consistentes. Indique direcciones de salida positivas para la fuerza electromotriz. Ahí está. Positivas, ¿no? El siguiente paso, indique la dirección de seguimiento consistente, sentido de las manecillas del reloj. Eso ya está aquí, ¿no? Regla del nodo. A ver, dice I2, ¿qué es esto? Entrando, ¿no? Es igual a I1 más I3 que es saliendo, ¿no? Del nodo sale I1, I3, pero entra I2. Entonces, I2 es igual a I1 más I3. Regla del voltaje. En esta malla, siguiendo esta dirección, tengo acá fuerza electromotriz 1 más fuerza electromotriz 2 igual a I1 por R1 más I2 por R2. Y listo, ahí termino de aplicar la regla. Ahora vamos a analizar de la misma forma la malla 2, la malla inferior. Igual como en el caso anterior, hay que suponer la dirección en seguimiento positivo, dice, ¿no? Contra las manecillas del reloj. Acá es al contrario, no es como en el caso anterior. Tenemos esta dirección y vamos a aplicar también la regla del voltaje acá, ¿no? Entonces tenemos fuerza electromotriz 2 y fuerza electromotriz 3 es igual a I2 por R2 más I3 por R3. Se aplicaría la misma ecuación si se siguiera en sentido de las manecillas del reloj, es decir, si fuera en sentido horario, porque acá lo estamos considerando como sentido antihorario. ¿Qué pasaría? ¿Qué diríamos? ¿Qué diríamos? ¿Sí o no?
Así sería, ¿no? Menos fuerza electromotriz 2 menos fuerza electromotriz 3 igual a menos corriente 2 por resistor 2 menos corriente 3 por resistor 3. Sí, dice. Es Lo que cambia es equivalente. el signo, ¿no? Claro. A ver, vamos a analizar la malla exterior, la malla 3. Suponemos la dirección del seguimiento contra las manecillas del reloj, en sentido antihorario ahora, ¿no? Regla del voltaje. Acá tenemos estas dos, ¿no? Pero estamos viendo que están en sentido contrario, ¿no? Entonces sería E3 menos E1 más, o es igual, ¿no? A menos I1R1 y menos I3 y más, ¿no? I3R3 porque está en la misma dirección, I3. Aquí sí hay un cambio, ¿no? Y la misma pregunta que en el caso anterior, ¿qué diríamos? ¿Sí o no? Sí, dice, ¿no? Porque lo que cambia acá es el signo, ¿no? Si se toma en sentido de las manecillas del reloj, lo que va a cambiar son los signos. Ahora, por lo tanto, se tienen estas cuatro ecuaciones, ¿no? La de los nodos, la corriente entrante y saliente, y la de los voltajes para la malla superior 1, malla inferior 2 y para la malla exterior 3. Tenemos esas cuatro ecuaciones. Y bueno, acá vamos a ver un ejemplo, ¿no? A ver, acá tenemos una resistencia de 8 ohms, otra de 2, una de 4, una de 8. Y acá tenemos 7 voltios, 4 voltios, 2 voltios. Acá dice que tomemos, ¿no? La dirección, ¿no? Para los voltajes, ¿no? Las diferencias de potencial. Ahí está, por acá tenemos, ¿no? Entonces, miren, acá es la dirección de la corriente en sentido horario, acá también en sentido horario, en esta otra malla. Estamos viendo acá I3 entrando al nodo C y I1 también entrando al nodo C y saliendo del nodo I2. Si aplicamos la regla de los nodos, I1 más I3 es I2 en este nodo C. I1, por lo tanto, es I2 menos I3, I3 es I2 menos I1. En el nodo F, que es aquí abajo, analizamos también, ¿no? Entonces tenemos I2 es I3 más I1. I3 es acá I1, ¿no? Estas son saliendo del nodo F, I3, saliendo del nodo F, I1 y entrando al nodo I. Aquí quedaría la regla, ¿no? Entonces I1 es I2 menos I3, I3 es I2 menos I1 y quedaría esta expresión. Ahora tenemos la malla ABCFA, esta malla, ¿no? Aplicamos la regla de los voltajes, ¿no? Aquí tenemos 7 voltios, 4 voltios, 5 voltios. Entonces podemos ir viendo la dirección, a ver qué tenemos, ¿no? 4 más 7 y menos 5, ¿no? Estamos tomando así acá, ¿no? 4 más 7 menos, aquí tenemos al contrario, ¿no? Menos 5. Es igual a 2 veces I3. Acá, ¿no? 2 veces I3, que es la corriente que pasa por este resistor. Más 6 veces I3, que es este resistor por I3. Menos 4. Aquí sí tenemos al contrario, ¿no? Menos 4 I1. Porque I1 va en esa dirección.
Ahora analizamos la malla FCD, esta malla, ¿no? EF, ¿no? Acá nuevamente aplicamos la misma regla, menos 5, ¿no? Sería menos 5, menos 2. Acá es 4 por I1, que es este resistor, más 8 por I2 de este. Bueno, y acá generamos otra expresión para poder calcular. Menos 7 es 4I1 más 8I2. Y 6 es 8I3 menos 4I1, ¿no? Hay que resolver ese sistema de ecuaciones. Tenemos esta ecuación, esta de acá, y además esta que es para los nodos. Bueno, resolviendo estas tres ecuaciones, debemos de tener algo como esto, ¿no? Finalmente acá lo que hacemos es trabajar con un sistema, desplazamos, multiplicamos. Hay tres métodos para resolver, ¿no? Método de sustitución, reducción, igualación, al que ustedes, bueno, mejor puedan dominar, ¿no? Entonces, menos 7 menos 8 y 2 es 4 y 1, y de acá despejamos y vamos a tener I1. Ahora llevando I1 al 2, dice. A 2. Llevamos a 2 y lo reemplazamos. Y luego tenemos 6 igual a 8i3 menos 4i1. Resolviendo estas ecuaciones, acá, ¿no? Vamos a poder calcular aquí la corriente 2, que sale este valor menos 0,147, la corriente 1 menos 7, menos 8 y 2 entre 4, bueno, por acá todavía no lo tenemos. Y 1 acá, ¿no? Menos 1,45 y 3 igual y 2 más 1, ahí tenemos 0,98. Listo, tomen nota entonces. Este ejercicio está desarrollado ahí, ¿no? Está en la separata de materiales. Entonces, en realidad hay que aplicar las dos reglas, y una vez que aplicamos bien las reglas, lo que sigue es que podamos ya formar nuestro sistema de ecuaciones para resolver. Pero lo principal es formar las reglas. Aquí hay otro ejercicio. A ver, vamos a evaluarlo unos 5 minutos. Revíselo cómo resolvería y cómo plantearía las ecuaciones para poder resolver este ejercicio. Analícenlo unos 5 minutos, a ver.
¿Sacaron, jóvenes? A ver, aquí podríamos colocar, como acá tenemos un nodo, acá tenemos otro, ¿no? Y 1, y 2, este y 2 es este mismo, ¿no? Y 2, acá, y 3, que es 4 amperes, y por acá, y 4. Esta conexión que tenemos acá, toda la corriente que pasa por acá es I2. Ese I2, esa corriente es la misma que pasa por acá. ¿Por qué? Porque es una conexión en serie, ¿no? Este 25 ohmios está en serie con la resistencia que debería salirme equivalente acá, ¿no? Cuando multiplico 6 por 8 entre 6 más 8. Pero no lo necesitamos, pero lo que solamente queremos es identificar que este I2 es igual a este. I2. Ya. Eso primero. Y ahora podemos aplicar las reglas, ¿no? Por ejemplo, la primera ley que dice, ¿no? A ver, lo podemos aplicar aquí, podríamos numerar, ¿no? Para... A ver acá. Acá podemos poner un nodo. Aquí un nodo sería I2 es I3 más I4, ¿no? De repente el nodo E. Bien, entonces I2 es igual a I3 más I4. Eso primero. Ahora hay que ir analizando las mallas. Por ejemplo, acá puedo decir malla 1. En la malla 1 aplicamos la segunda ley. ¿Qué dice la segunda ley? Sumatoria de fuerzas o sumatoria de fuerzas electromotriz, ¿no? Es la sumatoria de I por R. Como acá no tenemos ninguna fuente, ni batería, ni pila, cero. Pero sí tenemos dos resistores, ¿no? Entonces sería acá I3 por 6, que es en realidad 4 por 6, acá, ¿no? Y por aquí, bueno, acá va a pasar la corriente en este sentido. Si cogiéramos acá este sentido, ¿no? Viene así, ¿no? Pero I4 está así, ¿no? Entonces, ahí sería menos 8 y 4. Entonces, 8 y 4 es 24. Y 4 es 24 entre 3. Entre 8, perdón, es 3, ¿no? Y 4 es 3 amperes. Bien. Ahí tenemos, ¿no? Y 4. Y 4 es la corriente que pasa por 8. 8 ohmios. Bueno, eso no nos están pidiendo, pero lo necesitamos. Aquí también podríamos reemplazar, ¿no? Dice I2, acá. I2 es I3 más I4. ¿Sí? Entonces, I2, I3 ya sabemos que es 4. I4 estamos calculando que es 3, ¿no? Ahí podríamos tener. Voy a ir acá. I2 es I3 más I4. Entonces, aquí I3 es 4 por dato del problema, y 4 es 3. 7 amperes. Ahí tenemos otro, ¿no?
7 amperes es I2. O sea que por la resistencia de 25 ohmios está pasando, ahí tenemos 7 amperes en esa resistencia. Bien, ahora vamos a analizar la malla 2. Vamos a llamar malla 2 a esta malla grande. La malla 2 es esta, ¿no? Esta parte de acá. Todo esto. Es la malla 2, ¿no? Todo hasta acá. Por acá, por acá. Esa es la malla 2. En esa malla vamos a aplicar la segunda ley también. Es sumatoria de fuerzas, es sumatoria de I por R, ¿no? Por la sumatoria de la diferencia de potencial. A ver, acá en esta malla tampoco tenemos, ¿no? Tenemos 0 por acá. Y vamos a ir viendo la corriente, cómo sería, ¿no? 25 y 2 si analizamos en esta dirección. 25 y 2. Menos 20 y 1. ¿No? Si nos fijamos aquí, esta es la resistencia, por aquí está pasando I2. En la misma dirección, pero acá I1 está en sentido contrario, ¿no? Entonces sería menos 20 y 1. Si seguimos por acá, aquí sería más 8 y 4. A ver qué podemos reemplazar, ¿no? 0 es 25. Bueno, y 2 ya sabemos que es 7, ¿no? Menos 20 y 1, eso no sabemos. 8 y 4, que es 3. Entonces 20 y 1 es 25 por 7, más 8 por 3. Que ahí ya debemos tener, ¿no? 25 por 7, más 8 por 3, entre 20. Y 1. ¿Cuánto sale? Por acá tengo más o menos 9,95, ¿no? A ver. Por 7 más 8 por 3. Sale 9.95. Sí, 9,95, ¿no? Vamos a reducir un poco esto. Y nos faltó aquí la unidad, ampere. A ver, tenemos entonces I1. Lo que acá me pide es que determine cuáles son las corrientes a través de los resistores de 25, que es I2, y eso es 7 amperes. Y el de 20, que es el de acá, es I1, es 9,95 amperes. Ahí sería, ¿no? Eso sería entonces.
A ver, seguimos. Profesora, disculpe, Sí, dime. la uno, una repasada rápida, ¿me puede explicar? Solamente la parte de uno, la malla uno, digo, eso no. Acá. La malla 1. Acá. Sí, por favor. A ver, en esta malla estamos aplicando la segunda ley, sumatoria de fuerza electromotriz igual a sumatoria de I por R, ¿no? La sumatoria de voltajes es la sumatoria del producto de la corriente por la resistencia, pero en esta malla no tenemos ninguna fuente, ningún voltaje, ¿no? Entonces 0. Y estamos viendo acá I3. Esto es I3, igual que esto. I3 que pasa por acá. Estamos considerando el sentido horario. Entonces tengo, a ver, 6 por 4. ¿Sí? Corriente 4, resistencia 6. Si avanzamos por acá, I4, estamos viendo que está en este sentido, ¿no? Hacia acá. Entonces ahí tengo menos 8 por I4. Entonces tengo 24, es 8 y 4, 24 entre 8 y tengo 3 amperes. Listo, profesora, gracias. ¿Ya? Bueno, entonces vamos a continuar acá y vamos a ver la ley de Joule, dice, ¿no? Entonces, cuando una carga circula a lo largo de un conductor, dice, entre cuyos extremos existe una diferencia de potencial V, realiza un trabajo. Ese trabajo se transforma en calor y acá vamos a ver algunas ecuaciones de cómo podríamos calcularlo, ¿no? Aquí tenemos la diferencia de potencial por la corriente, es la potencia eléctrica. La energía es la potencia por el tiempo. La potencia, el trabajo entre tiempo, deben haber aprendido en mecánica. Como para relacionar, ¿no? Cuando uno aprende por primera vez la potencia útil que vieron en el CAF 1, recordarán, ¿no? Trabajo entre tiempo. Ese trabajo es una forma de energía, ¿no? Energía es la potencia por el tiempo. O podríamos utilizar esta ecuación también, ¿no? Entonces tenemos aquí, para poder calcular la potencia en función de la diferencia de potencial, multiplicamos esa diferencia de potencial por la corriente. Si tenemos el tiempo, podemos calcular la potencia por el tiempo, ¿no? Para calcular la energía, el producto sería, ¿no? O también estamos viendo la diferencia de potencial por la corriente por el tiempo. Entonces, ¿qué cantidad de calor desprende en una hora una estufa eléctrica conectada a una tensión de 220 voltios, absorbiendo una intensidad de 5 amperes? Como datos, tenemos la diferencia de potencial, que es 220 voltios. La corriente, que es 5 amperes. Y tenemos el tiempo, dice una hora. Y nos pide calcular la cantidad de calor. Empezaríamos calculando la energía en función del voltaje, de la corriente y del tiempo. Vimos esto, ¿no? Entonces tengo acá la energía, 220 por 5 por 3600. 3,96 por 10 elevado al exponente 6. Joule. Todo tipo de energía se mide en Joule, ¿no? Ahora, para poder calcular
la cantidad de calor, dice, ¿no? Entonces, esa cantidad de calor la puedo calcular si utilizo una conversión ahí, ¿no? ¿Cómo es esa conversión? Un joule, ¿a qué es equivalente? En calorías. ¿Sería Celsius, profesora? ¿Cómo Celsius? No. Mm, 107 hercios. En calorías. Un joule es equivalente a 0,24 calorías, ¿no? Acá tenemos esto. 3,96 por 10 a la 6 joule. Entonces nuestro factor de conversión debería ser este, ¿no? $9,5 por 10 elevado al exponente 5. Calorías. Así sería, ¿no? A ver, entonces acá tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a ver ahora el amperímetro y el voltímetro. ¿Cómo se conecta el amperímetro? El amperímetro nos sirve para medir la intensidad de corriente, ¿no? ¿Qué pasa a través de un conductor o una resistencia? ¿Ya? Y siempre debe conectarse en serie. Entonces, cuando se considera un amperímetro ideal, la resistencia interna es prácticamente cero, ¿no? En el caso del voltímetro, vamos a tener una conexión de esta forma, ¿ya? En paralelo. El voltímetro es para medir la diferencia de potencial, ¿no? Entre dos bornes del circuito o entre los bornes de una resistencia, ¿no? Un voltímetro ideal tiene una resistencia interna muy grande, de tal manera que impide el paso de la corriente, ¿no? Circuitos RC. ¿Qué son los circuitos RC? Como su nombre dice, son circuitos R que viene de resistor, resistencia, y C que viene de capacitor, ¿no? Entonces vamos a tener una conexión en serie de un resistor y un capacitor. Ese es un circuito
RC, ¿no? Que contiene una combinación en serie de un resistor y un capacitor, como estamos observando acá, ¿no? Entonces el circuito RC que tenemos aquí, bueno, acá tenemos una batería, un switch, un resistor, un capacitor. Entonces circuito RC, la resistencia y la capacitancia en serie con una fuente electromotriz, que es esta, y un switch, un nuevo switch, que puede estar en las posiciones acá, que puede estar en posiciones A o B. Esto me va a servir para cargar y descargar el circuito, más que nada el capacitor, ¿no? A ver, entonces, si usamos la segunda ley acá, si conectamos al punto A, vamos a tener una conexión de esta forma, ¿no? Aplicando la segunda ley de Kirchhoff, tendríamos esta fuerza electromotriz menos el voltaje del capacitor y menos la diferencia de potencial de la resistencia, ¿no? Igual a 0. Entonces recuerde que esta diferencia de potencial, bueno, en el caso del condensador, es la carga entre el capacitor, ¿no? Menos, este voltaje es I por R, I es la corriente, que es diferencial de Q con respecto a T, y esto es igual a 0. Ahí tenemos una ecuación diferencial de primer orden. La solución de esta ecuación diferencial tiene esta forma. Epsilon, que viene a ser la fuerza electromotriz, por la capacitancia, por, entre paréntesis, 1 menos E elevado al exponente menos T sobre RC. RC viene a ser un producto que se reemplaza con este símbolo que se le conoce como el tau. Aparece en la exponente, tiene unidades de tiempo y se le denomina constante capacitiva, ¿ya? Y si volvemos a aplicar esta regla, tomamos la derivada de la carga con respecto al tiempo, vamos a tener esta expresión para poder calcular la corriente. Cuando se analiza la gráfica de la corriente en función del tiempo, es un decaimiento exponencial de esta forma, ¿no? Porque aquí tenemos un signo menos, ¿no? Y acá un menos también, ¿no? Y si analizamos la carga en función del tiempo, también es una función exponencial, ¿no? Pero ahora de esta forma. Entonces acá nos dice lo siguiente, a ver, un capacitor sin carga y un resistor se conectan en serie a una batería, como se muestra en la figura, donde aquí tenemos la fuerza electromotriz, que es 12 voltios, el capacitor, que es 5 microfarad, la resistencia es 8 por 10 elevado al exponente 5. Acá vamos a cambiar, a corregir ahí. El interruptor se mueve a la posición A, encuentre la constante de tiempo del circuito. La constante de tiempo es el producto RC, ¿no? Es el tau que vimos en la diapositiva anterior. Es decir, que tengo que multiplicar 8 por 10 elevado al exponente 5. Y bueno, la resistencia es este valor y la capacitancia es 5 microfarad. 5 por 10 a la menos 6. Entonces, 4, ¿no? Cuatro segundos. Ya tenemos entonces la constante de tiempo. Luego dice la carga máxima del capacitor. Acá, carga máxima del capacitor. Para calcular la carga podemos utilizar, como estamos hablando del capacitor, esta expresión, pero aquí lo que tenemos es, esta ecuación es, ¿no?
Esta diferencia de potencial aquí es la fuerza electromotriz. Es 5, ¿no? 5 microfaraday por 2. $60 microcoulomb. Luego pide calcular también la corriente. Para calcular la corriente usamos la ley de Ohm. Y vamos a colocar acá lo que queremos calcular, ¿ya? Aquí queremos calcular la corriente. Decía que acá vamos a utilizar la ley de Ohm, entonces vamos a dividir el voltaje o la fuerza electromotriz entre la resistencia. Es decir, 12 entre 8 por 10 elevado al exponente 5. Y tenemos 1,5 por 10 a la menos 5 ampere. Bueno, entonces ahí tenemos la corriente máxima, la carga y la corriente como funciones del tiempo, ¿no? Carga en función del tiempo. Habría que utilizar esta ecuación. Bueno, eso se puede reemplazar así, ¿no? Q es Q sub 0, 1 menos E elevado al exponente T sobre RC. Acá. Q es Q sub 0 por, veamos, 1 menos E elevado al exponente menos T sobre RC. La carga inicial la tomaremos de acá, ¿no? 60 microcoulomb. Y acá sería 1 menos E elevado al exponente menos T sobre 4. Que es el tau que hemos calculado por acá, ¿no? Esta es la carga en función del tiempo, ahora la corriente en función del tiempo. ¿Qué pasó? Ya, la corriente en función del tiempo, tenemos esta ecuación, ¿no? Esto también puede ser I es I sub 0 por E a la menos T sobre RC. Eso es lo que vamos a utilizar acá. I es igual a I sub 0 por E elevado al exponente menos T sobre RC. Esta corriente es 1,5 por 10 a la menos 5 por E elevado al exponente menos T sobre 4. Ampere y acá coulomb, ¿no? La carga. Ahí hay que calcularlo en función del tiempo, así que lo podemos dejar por acá. No se puede hacer más. Ahora vamos a descargar el capacitor colocando o moviendo este switch del punto A al punto B, ¿no?
Entonces, utilizamos ahora la segunda ley de Kirchhoff, pero vamos a estar acá nada más, ¿no? Ya esto es cero, ¿no? Solamente estamos trabajando acá en esta malla. Es decir, solo tenemos el capacitor y el resistor. Entonces, menos la diferencia de potencial sobre el capacitor, menos la del resistor, es cero. Escribimos el voltaje en función del capacitor Q sobre C menos, escribimos el voltaje para el resistor como I por R, y el diferencial de Q sobre T por R igual a 0. Esta es una ecuación diferencial de primer orden cuya solución es Q igual a E por C, E elevado al exponente menos T sobre RC, donde la gráfica de la carga en función del tiempo, por ser una función exponencial, va a ser decreciente de esta forma, ¿no? Y acá, tomando la derivada, puedo tener la corriente. Derivando esto con respecto a T, voy a tener esto, ¿no? Menos E sobre R por E a la elevado al exponente menos T sobre RC. Y si analizamos la gráfica de la corriente en función del tiempo, tendremos una función exponencial que tiene esta forma, ¿no? En la gráfica. Acá nos dice lo siguiente, ¿no? Considera un capacitor de capacitancia C que se descarga a través de un resistor de resistencia R, como vemos en la figura. Después de cuántas constantes de tiempo, la carga en un capacitor es 1/4 de su valor inicial. Tenemos acá, entonces, lo siguiente, ¿no? Después de cuántas constantes de tiempo la carga en el capacitor es 1/4 de su valor inicial. Tenemos que la carga, según lo que hemos visto en la diapositiva anterior, es esto que viene a ser Q sub 0 por E a la menos T sobre RC. Entonces, está diciendo que en qué tiempo tenemos un capacitor que es 1/4 de su valor inicial. Es decir, voy a tener 1/4 de Q sub 0, ¿no? Pues acá sería 1/4 Q sub 0 es igual a Q sub 0 por E elevado al exponente menos T sobre RC, ¿no? O sobre el tau, que es lo que tenemos acá, ¿no? Acá se puede simplificar esto. Tenemos 1/4, ¿no? Tomamos el logaritmo. Aquí nos quedaría menos T sobre el tau, ¿no? Esto es el logaritmo natural de 4 a la menos 1. Esto es menos el logaritmo natural de 4. El logaritmo natural de 4 es T sobre el tau, ¿no? Como queremos saber después de cuántas constantes, aquí sería entonces por el logaritmo natural de 4 igual a T. Es decir, 1,39 por tau, que es la constante de tiempo, ¿no? Y ahí estamos entonces terminando ese. Tomen nota.